Isaías capítulo 2, versículo 5. Y quiero que vamos a ir yendo por algunas porciones de la escritura de Isaías 2, 3 y 4, hasta donde el tiempo nos permita. Pero yo le voy a ir dando lo que yo entiendo son los versículos claves que Dios ministró a mi corazón y que debemos prestar atención para entender la magnitud de lo que estaba sucediendo y lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de ese texto, de esa palabra que vamos a estar estudiando en esta mañana. Pero yo quiero empezar a hablar con una invitación que está en Isaías 2, versículo 5, que dice así: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿Puedes repetirse conmigo? Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. No era la primera invitación que el profeta le hacía al pueblo en ese sentido. Es la segunda vez ya en Isaías que Dios le dice al pueblo: vengan donde mí. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Se acuerdan las palabras que sanan del capítulo 1 que estudiamos, predicamos el domingo pasado? Y una de las palabras que sanan, las palabras proféticas sanadoras que tenemos que ver, que Dios le está dando al pueblo. Una de ellas es: estemos a cuenta, y Dios le dice: vengan donde mí, estemos a cuenta. Y ahora vemos en el capítulo 2 que Dios vuelve a decirle al pueblo a través del profeta Isaías: vengan donde mí. Pero ahora dice: no simplemente estemos a cuenta, sino vengan y caminemos juntos a la luz de Jehová. Aleluya. Qué bonito cuando Dios nos invita y Él insiste. No simplemente bonito, es tremendo. Es maravilloso ver cuando Dios insiste para que nosotros podamos crecer, cambiar, ser transformados, ir en arrepentimiento donde Él y reflejar quién Él es. Qué bonito cuando Dios toma de su tiempo. Sabemos que Dios no es como nosotros, no vive limitado al tiempo, pero entiendan el contexto, ¿no? Qué bonito cuando Dios saca y envía mensajeros como Isaías para decirle al pueblo: yo no deseo que ustedes sigan viviendo de esa manera. Quiere decir que Dios tiene un trato con su pueblo. Quiere decir que Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Quiere decir que Dios no ha terminado lo que quiere hacer, y quiere decir que Dios está mirando nuestra condición y ve que vamos quizás no por el camino que Él quiere que nosotros estemos caminando en la vida. Dios desea que tú camines con Él. Isaías 1 nos enseña desde el saque la condición del pueblo de Israel, y vamos a estar viendo en los próximos capítulos cómo es esta condición. Sabemos ya por el capítulo 1 que el pueblo estaba enfermo espiritualmente. Dios hace esa ilustración, hace uso de que estábamos heridos, de que estamos enfermos, de que estamos con necesidad de sanidad, de que estamos con necesidad de ungüento. Todo eso está en el capítulo 1. Y Dios ahora va a ir mostrando áreas específicas del pueblo de Israel, especialmente del área de Judá, porque Isaías profetizó mayormente para Judá y Jerusalén. Porque en el tiempo donde Israel estaba, Isaías estaba profetizando, Israel estaba dividido en dos reinos. Estaba el reino del norte, que era el reino que se quedó con el nombre del reino de Israel, que la capital era Samaria, y estaba el reino del sur, donde se quedó la tribu de Judá, y se llamaba el reino de Judá, y también ahí se unió la tribu de Benjamín. Entonces, habían dos reinos, había un rey en el norte y había un rey en el sur. Y es curioso cuando uno va estudiando que el ministerio profético en el Antiguo Testamento no se levantó hasta que hubieron reyes profetizando. Hubieron profetas en medio de Dios, pero el ministerio profético de la Biblia, los Isaías, los Jeremías, los Daniel, los Ezequiel, los Amós, los Miqueas, los Ageos, todos esos profetas tuvieron su mayor influencia cuando reyes estaban gobernando el pueblo de Israel.
porque aunque había una línea humana que establecía un linaje, Dios quería estar seguro de que quien estuviese gobernando escuchara la voz de Dios. Y Dios quiere estar seguro de que en tu vida tú escuches la voz de Dios. Y no hay otra voz más importante que tú tienes que escuchar en la tierra que la voz de Dios. Isaías escribe 66 capítulos de palabras proféticas para el presente del pueblo de Judá en aquel tiempo. Algunas inclusive para el pueblo de Israel, otras para naciones cercanas. Muchas de ellas se cumplieron, otras se cumplieron en Cristo y otras están por cumplirse. Pero lo más importante es que Dios ama a su pueblo tanto que le envía personas que te hagan una invitación a caminar en la luz. ¿Qué es caminar en la luz? Caminar en la luz es ser transparente delante de la presencia del Señor. Es caminar recto, es caminar en obediencia, es caminar delante de Dios sin esconder nada, sin torcer nada. Es caminar en integridad, es caminar sin rebeldías en nuestro corazón, es caminar conforme a los mandatos y la obediencia que Dios quiere de nosotros. Eso es caminar en la luz. Entonces vemos que hay una serie de textos que quiero leer en el capítulo 2 de Isaías y el 3 y el 4 hasta donde el tiempo nos dé, porque Isaías nos deja ver tanto una perspectiva presente como una perspectiva futura. Y esa dinámica es bien importante que nosotros como creyentes la tengamos también. Es bien importante que tú entiendas que hay cosas que son responsabilidad tuya ahora, delante de Dios. Delante de Dios hay cosas que tú tienes que cambiar ahora, en esta tierra. Yo no quiero que esperes a que te encuentres con Él. Yo quiero que las cambies ahora porque Él es un Dios santo. Y si tienes un encuentro con Él, vas a caminar en la luz. Entonces Dios trata con Isaías, Dios trata con el pueblo, con el reino de Judá y con todos sus habitantes, cosas que tienen que cambiar en ese momento cuando Él está hablando y que Dios les advierte. Pero también Isaías tiene esperanza hacia el futuro. Entonces hay una realidad presente que tenemos que trabajar, pero el cristiano tiene una perspectiva de futuro y de esperanza en el Señor, que no importa lo que pase. Isaías comienza a profetizar también acerca del futuro y nos da una idea que no importa lo que pase, Dios está en control del futuro, Dios nos da esperanza y debemos tener motivación en vivir para Dios y paz en vivir para Dios, porque Dios va a restaurar todas las cosas. Así que vamos a leer esos primeros textos del versículo del capítulo 2. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Cuando usted busca la casa de Jehová, la palabra Sión, Jerusalén, todo eso para el profeta Isaías está hablando del pueblo de Dios en Jerusalén. Jerusalén como centro de adoración. Jerusalén representa el lugar que Dios ha escogido para poner su presencia. La iglesia es tipo de Jerusalén. La iglesia es el lugar donde Dios habita. Y donde quiera que usted ve la casa de Jacob, usted ve Jerusalén, ve el monte de Dios, o ve la palabra Sión, en el profeta Isaías, que se menciona mucho, usted tiene que tener la perspectiva de que Dios ha escogido un lugar donde Él se manifiesta. Amén. Y dice, Dios ha establecido la casa de Jehová como cabeza de los montes, en otras palabras, en autoridad, y será exaltado sobre los collados, y correrán a Él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, otra vez, la invitación, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Otra vez, ¿cuál es la invitación? Ven a la presencia de Dios, y Él nos va a enseñar. Ven a la casa de Dios, y Él va a enseñar cómo tú debes caminar por sus caminos, no los tuyos, por sus caminos, por su presencia, por sus mandamientos, a través de su enseñanza, en su casa. Y nosotros hemos hecho el Evangelio algo de nosotros. Pero cuando vemos la palabra desde la perspectiva divina, siempre se trata de Dios.
Se trata de lo que Él quiere hacer en nosotros, no de lo que yo quiero alcanzar. Se trata de lo que Él quiere hacer en mi carácter, en mi vida, en mis caminos, en la tierra, para que refleje quién Él es. Entonces la invitación otra vez, pero está hablando de lo postrero de los tiempos, está hablando de una perspectiva futura, está hablando de que nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, porque de Sion saldrá la ley, versículo 3 al final, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. En otras palabras, no habrá guerra. Vamos a coger las cosas que hemos edificado para la guerra, las vamos a convertir en cosas para la agricultura, porque no va a haber necesidad de pelear. Entonces Isaías nos da una perspectiva futura. Tú sabes que una de las cosas que va a suceder en los posteriores tiempos es que Cristo va a reinar sobre todas las cosas. Y hay una Jerusalén celestial que Dios ha preparado. Jesús dijo, yo voy a preparar morada para que donde ustedes estén, yo también, donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y Dios tiene un trono y el trono de Dios es eterno. Entonces, cuando uno lee la Biblia, uno tiene que verla con esa perspectiva eterna. Aunque Dios me está hablando a mí en el presente, el creyente también tiene una perspectiva eterna de la vida. Entonces, claro, ¿cuál es la invitación? Que nosotros vayamos de esta perspectiva terrenal y mundana, secular y de pecado, a una perspectiva eterna, donde Dios gobierna, donde Dios reina, donde Dios establece su voluntad, no solamente en nosotros, sino que dice en todas las naciones de la tierra serán gobernadas por el Señor. Eso no se ha cumplido todavía, pero se va a cumplir. Y tenemos la esperanza de que vamos a estar asentados y unidos al Señor por la eternidad, y Él va a gobernar con justicia, no como gobierna el hombre. Entonces, algo que debemos aprender de Isaías, y lo vamos a ver, es que a veces hace como que estos paréntesis, porque Isaías capítulo 1 fue bien fuerte, pero aquí hace un paréntesis rapidito en el capítulo 2 y nos da una perspectiva futura. Y esos paréntesis en nuestra vida se dan cuando oramos, cuando Dios nos habla, cuando nos congregamos. Estamos tan ajorados en la vida, pero cuando oramos, ¿tú te acuerdas? Lo más importante es lo que Dios quiere hacer conmigo. Lo más importante es la perspectiva de Dios en la vida. Lo más importante es la obediencia al Señor. Entonces tú haces estos paréntesis que son necesarios en nuestras vidas. Porque Isaías aprendió que en medio de todo lo malo que estaba sucediendo alrededor suyo, en medio de tanta desobediencia, Isaías tenía la capacidad dada por Dios de mirar hacia el futuro y percibir algo mejor. Percibir lo que Dios va a hacer. Claro. Y eso es un tiempo futuro. Cuando leemos esto, despierta fe y esperanza. Motiva a las personas a seguir luchando para hacer la voluntad de Dios. Motiva al creyente, al verdadero pueblo de Dios, el que quiere hacer lo recto, a prepararse y guardarse para el día que se encuentre con el Señor y se cumplan todas estas promesas. Porque Dios tiene un lugar especial, un Sion, una casa de Dios, una Jerusalén especial que Él ha preparado, que simboliza todas esas bendiciones espirituales que Él nos quiere dar y nos dará por la eternidad. Y especialmente para el pueblo de Israel despertaba memorias preciosas, porque el esplendor más grande de Israel se dio cuando Jerusalén estaba llena de adoración, llena de enseñanza y llena de alabanza, bajo el reinado de David y bajo el reinado de Salomón. Y la promesa del Señor fue con David, y para nosotros también, es que Él iba a reinar por la eternidad desde el linaje de David, desde Jerusalén. Y todos sabemos que Jesús viene del linaje de David. Y que el reino de Dios se establece y se cumple en Cristo Jesús. Y Isaías recuerda eso al pueblo, decir, tienes que tener una perspectiva futura de la vida mientras trata con lo que Dios quiere que tú hagas en el presente. Hasta aquí estamos bien, hermano. Me están mirando con ojitos raros. ¿Están entendiendo? Continuamente el mundo va a quererte
recordar que lo más importante es que tú hagas y tú vivas como tú quieras, como te da la gana. Pero el creyente sabe desde la tierra que tiene que vivir para Dios y también adquiere, cuando va estudiando la palabra, una perspectiva futura. Y no importa lo malo que esté sucediendo a nuestro alrededor, podemos mirar al futuro y percibir algo mejor. Aún el día que nos enfrentemos a la muerte, el día que llegue, podremos mirar hacia el futuro y sabremos que Dios va a reinar sobre todas las cosas y que Dios nos resucitará juntamente con Él. Y esta profecía de capítulo 2 se va a cumplir plenamente en nosotros cuando Dios decida reinar y restaurar todas las cosas. El día viene. El día es seguro porque Dios ya está trabajando en nosotros ahora. ¿Me sigue, hermano? Entonces, con una mano nos guardamos de no perder de perspectiva lo que sucede en la tierra. Porque lo que Dios le dice a Israel, a Judá, a través del profeta Isaías, es súper importante. Cosas que tienen que cambiar ya, que tienen que dejar de hacer. Pero con otra mano, miramos al cielo y sabemos que nuestra redención es segura y nuestra esperanza es real. Fíjense, en este tiempo no habrá guerra, el monte de Dios será centro de todo lo que proviene de Dios y la iglesia apunta a esa verdad. Habrá un trono de adoración, de alabanza, exclusividad en la enseñanza, la gente va a escuchar una voz, pero ahora escuchamos muchas voces y tenemos que luchar. Lo que me dijo papi, lo que me dijo mami, lo que me dijo el maestro, lo que me dijo el jefe, lo que me dijo el amigo, lo que me dijo el vecino, de lo que llevo de hacer. Pero cuando Dios restaure todas las cosas, una sola voz es la que se va a escuchar. La voz de Dios, enseñando. Exclusividad en la autoridad. Entonces, ese es el paréntesis que usted va a ver que continuamente de momento usted dice, ¿por qué Isaías está profetizando? Porque él tenía un pie en la tierra y otro en el cielo. Como debe tener un creyente. Un pie en la tierra, en obediencia, y otro con una perspectiva futura. Una perspectiva futura de lo que Dios va a hacer. Y esa profecía es segura, porque Dios lo que habla, lo cumple. Tenemos que vivir nosotros con una perspectiva así. Entonces, esa es la invitación, versículo 5. Por lo tanto, venid, casa de Jacob, caminaremos a la luz de Jehová, vengan, vamos todos. Y entonces comienza a hablar a una serie de situaciones presentes por la cual es necesario que Dios restaure, juzgue y que Dios limpie, santifique el pueblo. Versículo 6 dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros. ¿Cómo quién? Como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin. También su tierra está llena de caballos y sus carros son innumerables. Si estuviese hablando en este tiempo, el profeta estuviese diciendo, tienen carros caros, Mercedes-Benz, casas caras, sus cuentas están llenas de dinero. Eso es lo que está diciendo ahí. Era un ambiente próspero. Para Uzías fue un buen rey y su hijo fue un buen rey, Jotam. Y ese es el contexto donde Isaías está comenzando a profetizar. Y había mucha prosperidad y mucha bendición material, pero sus caminos estaban lejos de Dios. Algo bien parecido a lo que sucede en el presente. Esa es la gente se queja de la pobreza, pero pobreza como la hay en otros países no la conocemos. Estamos tan prósperos, estamos tan arraigados a lo material que se nos olvida hacer la voluntad de Dios. O no queremos hacer la voluntad de Dios porque tenemos ídolos. Y eso es lo que dice el versículo 8. Su tierra está llena de ídolos. Y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Versículo 9. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. ¿A quién? A los ídolos. Por tanto, no los perdones. Y le dice al pueblo, métete en la peña, escóndete en el polvo
de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Otra vez vemos la luz, la dinámica de la luz de Jehová, la dinámica de Dios como quien alumbra, pero en esta ocasión ya no es una invitación a que el pueblo venga a la luz, sino es que te coja la luz de repente. Y no es lo mismo yo ir voluntariamente al doctor que la enfermedad me coja de repente. No es lo mismo llevar el carro a mantenimiento para verificar si tiene algo malo, que el carro me deja a pie de camino. Usualmente el que cuida su carro, le da mantenimiento, el que acepta la invitación de Dios, esa es la analogía, ¿no? El que acepta la invitación de Dios va a estar continuamente perfeccionando su vida, pero tarde o temprano todos nos vamos a encontrar con la luz de Dios de alguna u otra manera. Y la luz de Dios va a sacar todo lo que hay en nosotros a la luz. El resplandor de su majestad, cuando Isaías lo utiliza, está hablando de juicio, está hablando de que Él va a limpiar nuestras vidas. Entonces tú tienes dos cosas. O te tratas, o te limpias, aceptando las invitaciones de Dios a caminar a su presencia, a caminar a su luz y que Él te muestre el pecado y te arrepienta, que esa es la invitación inicial que Isaías le está haciendo al pueblo. Ven voluntariamente, tus caminos están lejos, ven voluntariamente, pero sabes que si no te cuidas, mira la condición del pueblo, lo que Isaías está diciendo, Señor, te olvidaron de ti. Mejor que se escondan, que se metan en una piedra, porque si no, la luz tuya, la gloria tuya, los va a condenar, los va a hacer juicio. Es como cuando un cirujano tiene que quitar un tumor. Ya es tarde. Y todavía no tenemos la detección de todos los tumores a tiempo como quisiéramos. La ciencia no está tan avanzada. Pero muchas veces cuando uno va al médico de rutina se pueden salvar muchas cosas. Y asimismo en la presencia del Señor, cuando uno va de rutina, pero con corazón sincero delante de la presencia de Dios, tu vida puede ser santificada. Dios trabaja a tiempo, Dios advierte a tiempo en muchas ocasiones, Dios habla a tiempo, Dios envía a sus profetas a tiempo, Dios te pone oportunidades a tiempo, pero muchas veces nosotros decimos, no Señor, prefiero vivir como yo quiera. ¿Y qué fue lo que hicieron el pueblo de Dios? Mira, sustituyeron a dioses. Y eso esa idolatría creó soberbia en el corazón. Soberbio, como dice alguien por ahí. Soberbia en el corazón. Mira lo que dice el versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Versículo 12 dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y sobre todo enaltecido y será abatido. Entonces, había un pueblo soberbio, había un pueblo altivo. El soberbio es opinionado, el altivo se cree superior. ¿Ves? Esas cosas no mezclan con Dios. Ya que está tuyo, eso no mezcla con Dios. La Biblia dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, el profeta Isaías estaba invitando al pueblo a que se arrepintieran y dejaran esos caminos, pero ellos en su soberbia siguieron con su práctica. La prosperidad no es señal de bendición ni aprobación de Dios. El pueblo se había creído la mentira de que estaban bien porque tenían mucho oro, mucha plata. Nosotros a veces nos creemos esa misma mentira, que estamos bien porque tenemos trabajo, porque somos luchadores, porque no necesariamente eso implica que estás bien delante de la presencia del Señor. ¿Eres humilde delante de la presencia del Señor? Quizás esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Estás adorando a Dios como Dios quiere que le adoremos? Habían adoptado muchas creencias
Habían mezclado creencias. Tenían el altar de Dios, tenían la casa de Dios, pero también, dice la palabra, que estaban llenos de costumbres traídas de Oriente. Tenían una mezcla. Es como hay mucha gente en este tiempo que le oran a Dios, pero también le oran a la Biblia. Creen en la Biblia positiva, le oran al universo. Ajá, las estrellas. Antes escuchaban a Walter, ahora yo no sé quién escuchan. Creen en el hombre. Entonces, con una mezcla de creencias no vas a poder servirle a nadie bien. Ni a uno ni a otro. Entonces, adoptar muchas creencias no te hace más espiritual. Estoy aplicando el mensaje, ¿no? Adoptar muchas creencias no te acerca más a Dios, no te hace elevarte más donde Dios quiere llevarte. No, adoptar muchas creencias diluye tu obediencia, diluye lo que Dios quiere hacer contigo, diluye tu identidad como pueblo de Dios separado para que seas lleno de poder, autoridad e influencia donde quiera que Dios te lleve. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá había perdido su influencia como pueblo de Dios porque estaban tan diluidos. Tenían que complacer a tantos dioses, tenían que servir a tanta gente que no tenían poder y autoridad para hablar en nombre del Señor. Pero Dios les dice, vengan, caminemos a la luz de Jehová. Vengan, caminemos juntos a la luz de Dios. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere traer rectitud a nuestros caminos torcidos. Tener intimidad con el mundo afecta nuestra relación con Dios. Algo bien clave del pueblo de Israel en este tiempo es que la soberbia y la altivez abundaban. Y lo vemos desde el versículo 12 al 17. Se mencionan cosas grandes que ellos habían construido y que tenían. Todo lo grande, y la profecía de Isaías es que todo lo grande que ellos han construido, Dios lo va a derribar. Las naves de Tarsis, los fenicios, eran famosos por sus naves grandes y majestuosas. Fueron de los primeros que inventaron la navegación en barcos grandes y poderosos. Y gracias a ellos heredamos mucho de la cultura secular, se heredó mucho de lo que es el comercio marítimo y las rutas de aquel tiempo. Sí, pero ellos decían, no, tenemos nuestras naves, tenemos quien nos provee, se olvidaron del Señor. Las encinas son árboles grandes y frondosos. Los cedros del Líbano representan también árboles imponentes. El profeta Isaías los usa de ilustración. Todas estas cosas para entender las cosas grandes que el hombre ha creado, las cosas grandes de la tierra que el hombre tiene, que confía en ellos, yo las voy a derribar. Y todo eso está en el versículo 12 al 17. Inclusive el arte, las pinturas preciosas, dice ahí, en el versículo 17. La altivez del hombre, otra vez Dios repite en el versículo 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y cuando tú ves que Dios repite algo una y otra vez, es porque estaba trabajando con un pueblo soberbio. Pero yo sé que ustedes son humildes y yo soy humilde, ¿verdad? Nosotros hacemos todo lo que Dios nos dice cuando lo pedimos. ¿Verdad que sí? Nosotros buscamos el consejo de Dios antes de tomar decisiones, no nos creemos sabios. Nosotros somos humildes, sí, nosotros adoramos al Señor, nosotros tenemos esa humildad de reconocer cuando estamos mal, ¿verdad que sí? Somos como el pueblo de Israel, No. soberbios y altivos. Dios nos ayude a no ser como ese pueblo de Israel. Quizás hay áreas en tu vida que están bien, pero has mezclado tantas cosas, escuchas tantas voces que tu obediencia se ha diluido. Confías tanto en lo que tú has alcanzado, en las torres, en las naves, en las cosas que tú has hecho, en las artes costosas que posees, es lo que dice el versículo 16.
que confías tanto, todo eso representa la obra humana, la obra del hombre. El día del Señor vendrá que la obra humana va a ser derribada y Dios va a trabajar con el soberbio y con el altivo y lo va a llevar a juicio. Esa es la parte del profeta, del capítulo 2 del profeta Isaías, que tenemos que guardar en el corazón. Todo lo que el hombre ha elevado por encima de Dios, Dios lo derribará. Y tu oración debe ser: Señor, todo lo que yo haya elevado por encima de Dios, derríbalo. Todo lo que yo he elevado por encima de ti, derríbalo. Derríbalo, sácalo de mi vida. Que eso no me enorgullezca, no me ponga altivo. Uno puede tener un buen trabajo y ser humilde. Uno puede tener una buena provisión en la casa y servir a Dios bien. Uno puede ser un excelente profesional y ser humilde y dado a lo que Dios quiere hacer conmigo en este tiempo. ¿Me sigue, hermano? Pero nada de lo que tú construyas impresiona a Dios. Nada de lo que tú edifiques impresiona a Dios. La prosperidad no impresiona a Dios. ¿Me sigue, hermano? Isaías dice: ustedes tienen carro, tienen oro, tienen plata, tienen caballos, tienen de todo, pero y tus caminos no están bien. Vengan a la luz de Jehová, caminemos juntos a la luz de Jehová. Necesitan ser transformados y cambiados. Y el hambre que tengamos en nosotros por cambiar definirá nuestra humildad. Entonces, continuamente vemos que Dios quiere trabajar con la altivez de un pueblo, con la soberbia de un pueblo que se cree que puede vivir sin el Señor y que puede redefinir cómo servirle al Señor a su manera. Es mejor llevar al carro a mantenimiento que esperar que se dañe. Es mejor rutinariamente ir al doctor que esperar a enfermarse. Es mejor preguntar a mi esposa si estoy bien antes que las cosas se compliquen y se dañen. Es mejor pedir feedback a los amigos en el Señor, a los hermanos en Cristo. Dime cómo me ves bien, estoy orando, cómo me ves perseverando en el Señor. Lo que yo te hablo te bendice. Es mejor tener una actitud de humildad continua, donde estoy en arrepentimiento y siendo perfeccionado por el Espíritu Santo, que esperar que Dios nos juzgue en el día postrero. O te encuentras con la luz de Dios voluntariamente aceptando sus invitaciones ahora, o esperes que la luz de Dios te sorprenda en el día final, donde no vas a poder esconderte. Pastor, pero ese mensaje está muy fuerte. Yo quiero que tú entiendas que tú tienes que vivir con un pie en la tierra y con otro en el cielo. Esa es la palabra, ¿no? Camina con un pie en la tierra, obedece a Dios ahora, pero está seguro que un día te vas a encontrar con el Señor y Él va a restaurar todas las cosas. Y si en la tierra le obedeciste, en el cielo vas a estar bien delante de su presencia. Otro verso que me llama la atención en Isaías 3:9. Búsquelo conmigo. Es un verso que yo creo que resume la condición del pueblo de Israel. Tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3. Dios le dice al pueblo de Judá, lo compara con Sodoma. Un pueblo desobediente que no escuchó a los profetas de Dios. Un pueblo que no se arrepintió. Y mire la analogía. Búsquelo, Isaías 3:9, ¿lo tienen? La apariencia de su rostro los acusa. Son como Sodoma, pues no disimulan su pecado, sino que lo pregonan. Ay de su alma, pues ellos mismos se perjudican. La condición es tal que se hacen daño a ellos mismos. Cuando tú pecas y eres desobediente, tú te haces daño a ti mismo. ¿Tú crees que tú estás haciendo daño a Dios? ¿Te haces daño a ti mismo? Entonces, fíjense la condición del pueblo que
no disimulaban el pecado, sino que lo anunciaban. Bien similar a cosas que suceden en este tiempo, donde no se disimula el pecado, sino que se celebra. Se celebra cuando alguien roba. Se celebra cuando se tienen relaciones fuera del matrimonio. Se celebra cuando alguien miente en una planilla. Se celebra, yo me acuerdo de una vez que yo estaba trabajando con una joven y al frente, esta joven tenía tenía niños pequeños y la vecina del frente de esta joven, ella era nueva en el Señor, y la vecina del frente de esta joven le estaba pidiendo a la joven, le estaba diciendo, por favor, dame tus hijos para ponerlo en la planilla, para reclamarlo, y yo te doy de lo que me den. No hay que irse muy lejos. Mira el púa, el fraude, gente que no tenía necesidad, nenes de cuarto año, nenes de 11, que no tenían necesidad de que sus padres estaban en colegio, los tenían en colegio, tenían una buena educación, pero hicieron cuentas falsas para coger un chequecito de dinero. Pero entre ellos celebrando, wow, mira lo que logré. Porque primero el pecado uno lo va aceptando y uno lo va haciendo parte de su vida. Y la cultura lo hace normal y después la cultura quiere que tú lo celebres. El pueblo de Israel había llegado a un punto donde no tenían disimulo por el pecado. Yo tenía otros mensajes para el día, otros títulos para el mensaje. Yo iba a ponerle sin disimulo por el mal estado. Sinceros y disfrutando pero equivocados. Porque hay gente que son sinceras en su condición y disfrutan estar mal, pero están mal. Hablando mucho, pero de grande en grande. Hay gente que habla mucho, pero está bien mal. No porque hable mucho. Esta gente pregonaban su pecado, lo anunciaban, no disimulaban su desobediencia. El que tengan mucho foro no quiere decir que una persona esté bien. El que alguien tenga mucho aforo por las redes o por la televisión o por los medios no quiere decir que todo lo que esa persona dice sea verdad. Que tiene que ser sabio en los tiempos que vivimos. Estaban en tan mal estado que no disimulaban su pecado, sino que lo pregonaban. Y Dios mismo le dice a través del profeta, bendito por su alma. Qué pena me da con su alma. Ay de su alma. Porque ellos mismos se destruyen. Nosotros mismos muchas veces nos buscamos las tragedias, nos buscamos las malas consecuencias, nos buscamos, Señor, delante de Dios. La desobediencia trae maldición a nuestras vidas. Y la maldición no es que a lo mejor vas a tener la cuenta de banco en cero, porque no lo puedes ver en términos económicos, porque este pueblo económicamente estaba bien. La maldición es que en términos eternos no vas a estar en la presencia de Dios, vas a ser excluido de la presencia de Dios. Tarde o temprano nos encontraremos con el Señor, tendremos un juicio, tendremos una vista delante de la presencia del Señor, estaremos delante de su trono, donde Dios enseña, donde Dios juzga, en el Sion de Dios, en la presencia de Dios, y tarde o temprano nosotros tenemos que entrar en cuentas con Él. Por eso que dice en Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta, venid y estemos a cuenta, arregla tus cosas con el Señor. Amén. Y vemos otra serie de cosas en el capítulo 3 que son bien interesantes. Y esta la voy a mencionar, simplemente para que usted vea la condición del pueblo de Israel. Primero, las personas se hacían daño a ellos mismos con su desobediencia. Segundo, los líderes estaban débiles y ausentes. Los líderes del pueblo y los líderes de la familia eran débiles y eran ausentes. Y esto lo vemos en Isaías 3, versículos 5 y 7. Nadie quería posiciones de liderazgo. Nadie quería hacerse cargo de la responsabilidad espiritual delante de Dios.
El versículo 6 dice, Isaías 3, cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no, yo no tomaré ese puesto, ese cuidado, porque en mi casa no hay ni pan ni qué vestir, no me hagas príncipe del pueblo. No, a mí no me toca, no me hagas responsable, yo no quiero. Y después estaban buscando, mira, que él está bien vestido, vamos a que ese sea nuestro rey. Y el otro decía, no quiero hacerme responsable de esto, yo no quiero trabajar los asuntos de la familia, no. Y después buscaban a otro bien vestido, pues aquel debe estar bien. Y cuando tú venías a ver, todo el mundo por fuera estaba bien, con buenos vestidos, pero en la intimidad de su casa, en su familia, había miseria. Como apariencia estaban bien, eran buenos candidatos, pero cuando tú descubres verdaderamente lo que había dentro del corazón, eran líderes débiles, personas ausentes que no tenían a Dios en sus vidas. ¿Me sigue, hermano? ¿Están entendiendo? Otra cosa que a Dios no le agrada, la explotación del pobre. Los pobres estaban siendo explotados. Isaías 3:13 dice que les dice, ustedes, se abrirá juicio contra ustedes, ancianos y líderes del pueblo, porque han devorado la viña y tienen en sus casas lo que les arrebataron a los pobres. La iglesia tiene que levantarse, así mismo como Dios se levanta contra aquel que le roba al pobre y que oprima al pobre. Nos levantamos de esta manera, con el voto, nos levantamos haciendo justicia, nos levantamos en contra con nuestra voz. Usted puede protestar, no hay ningún problema. Dios lo apoya en ese asunto, siempre y cuando sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque había una clase, cualquier similitud con el presente, había una clase de gobierno, había una clase política, que ellos vivían bien a costa de los pobres. Y usted como iglesia, usted tiene que ver que eso es resultado de la condición espiritual de un pueblo. Y la solución no es que hablemos solamente de justicia económica, la solución también es que Dios intervenga en nuestras vidas y que avive nuestras vidas y que nos ayude a hacer voz contra estas cosas y que los que estén llamar al arrepentimiento a todos los gobernantes y todos los líderes que han trabajado mal este asunto y prevenir para que no suceda. Dios le interesan las cosas sociales también, porque tarde o temprano el pecado, cuando llega a una plataforma, a un líder, a una persona que tiene autoridad, el pecado de esa persona afecta a más gente. Así es. Y quien termina más afectado es el que menos recursos tiene. Así es. Y Dios habla bien fuerte de esto. Le dice el versículo 15, ¿qué se creen ustedes? ¿Qué se creen ustedes? Los que aplastan a mi pueblo. Puerto Rico le pertenece al Señor. Amén. Y la iglesia tiene la autoridad de Dios para levantarse delante de la presencia del Señor, no simplemente interceder, sino también proclamar la justicia de Dios en nuestra tierra, porque Puerto Rico es del Señor, es la isla del Cordero. Nosotros tenemos que velar para que nuestra isla refleje en todo lo que hacemos, refleje lo que Dios quiere para Puerto Rico. ¿Me sigue, hermano? Y usted va a ver que se pierde inclusive la influencia y el respeto hacia los líderes, hacia la familia, hacia el liderazgo sano, ya no se quiere trabajar en nada, inclusive hacia las mujeres. Y usted va a ver el versículo 16 y 17 de Isaías capítulo 3, que las mujeres estaban bien vestiditas, bien orgullosas, y Dios también las incluye en el juicio. Andan con cuello erguido, con ojos desvergonzados, van danzando y haciendo son con los pies. Sí. Bien altivas, probablemente de una clase política más alta. Y Dios dice, para ellas también hay agüita. Porque
la soberbia y el orgullo se ve mal en el niño, en el adulto, en la mujer, en el hombre, en el anciano. La soberbia y el orgullo daña a cualquier persona. Por tanto, el Señor traerá la cabeza de las hijas. En otras palabras, le quitará todo eso que ellos están usando para enorgullecerse, como que están bien. Dios se lo va a quitar. Los pentecostales usan este texto aquí, lo sacan de contexto. ¿De qué estamos hablando? Del juicio de Dios, ¿verdad? Del futuro. Y de cómo Dios va a trabajar con el pueblo. Ellos usan este contexto para hablar de que Dios va a quitar las prendas, las joyas y todo eso. Lo pueden anotar por ahí, no tiene nada que ver con el mensaje, pero ellos usan ese texto. Porque cuando en el día del Señor les va a quitar el atavío, las redecillas, las collares, los pendientes, los brazaletes, las pulseras en las piernas, usted va a leer ahí, todas las joyas en las narices. Pero mira lo que dice el versículo 24, en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez. O sea que ellos dicen, si Dios quisiera que escribieran este verso, de verdad no usarían ni perfumes ni desodorante. Pero lo usan perfume y eso. Entonces no están aplicando el texto bien. Lo que Dios está hablando es que nada de eso nos va a salvar, nada de lo que te enorgullece, nada de lo que te hace lindo por fuera, que tú en tu apariencia inviertes y te vuelves orgulloso en eso, nada de eso te va a salvar. Y ese germen de orgullo y de soberbia había afectado a los líderes, había afectado al pueblo, había afectado a los niños, a los hombres, a las mujeres, y Dios está hablándole con seriedad al pueblo para que despertemos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta mañana. Vengan, caminemos a la luz de Jehová. Vengan, caminemos a la luz del Señor. Vengan, y que el Señor obre en nuestras vidas para que se vaya el orgullo, para que se vaya la soberbia, para que se vaya todo aquello que no refleja la voz de Dios. Vengan, porque Dios está haciendo algo bueno con nosotros cuando escuchamos su voz de Dios. Cuando escuchamos su voz, y la voz del Espíritu Santo nos recuerda cada día que seamos humildes, que nos arrepintamos, que busquemos sus caminos. Y eso es lo que el profeta Isaías está tratando de instar al pueblo. Y estos primeros capítulos, tengamos paciencia con ellos de Isaías, porque son así, son capítulos fuertes en ese sentido. Pero usted tiene que entender la otra cara de Dios también. Dios gobierna el mundo como Él quiera. Dios ha establecido sus preceptos, sus mandatos, y tarde o temprano Él nos va a llamar a todos nosotros delante de su presencia a ver qué hicimos con la vida que Él nos ha dado. Que Dios nos encuentre en humildad, que Dios nos encuentre en arrepentimiento, que Dios nos encuentre con un pie en obediencia y con otro pie entendiendo que el día de nuestra redención vendrá. Que este mundo pasa y sus deseos y las cosas de aquí son pasajeras, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted me sigue, hermano? Póngase de pie. Gracias, Padre. Porque si usted lee el capítulo 4, usted va a ver otro de los paréntesis que Isaías hace. Y dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y a los sobrevivientes de Israel. En otras palabras, Dios va a juzgar, pero va a haber un pueblo, va a haber un pueblo que va a sobrevivir. Y Isaías ya estaba aquí profetizando que Judá iba a ser invadida y que iban a haber unos sobrevivientes dentro del plan de Dios. Que los justos iban a sobrevivir. Y así pasó más adelante, lo vamos a estudiar, ir estudiando en Isaías. Y el día que el Señor venga, va a haber un pueblo que va a estar bien delante de su presencia. Y va a haber otro que Jesús dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús dijo esa frase en muchas ocasiones. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque con un pie obedecemos al Señor y con el otro tenemos perspectiva eterna.
no se nos olvida que tarde o temprano Dios va a llamarnos a su presencia. Que nos encuentre en arrepentimiento. Alza tus manos y dile: Señor, que me encuentre en humildad. Dile: Señor, dame humildad. Quita la soberbia de mi corazón. Quita el orgullo de mi vida. Quita la altivez. Oh Dios mío, Señor, dame un corazón que te agrade. Dame un corazón que te bendiga. Dame un corazón que te sirva. Dame un corazón, Dios mío, que obre, Señor, en nosotros. Dame un corazón, Dios mío, que tu Espíritu pueda dirigirlo, pueda enseñarme tus caminos. Dile: Señor, dame una mente enseñable. Quita, Señor, y purifica todo pensamiento que no sea tuyo. Quita los ídolos que he puesto en mi mente y en mi corazón. Las cosas que voy, las personas a quien busco cuando necesito, Dios mío, un consejo, necesito tomar una decisión, Señor. Que primero seas tú, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo, Señor, que estás obrando en mi vida, que estás obrando en la vida de la iglesia y que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, Padre, algo bonito, algo grande, algo maravilloso. Te reconocemos en esta mañana, Señor. Tú eres nuestro Dios. Enséñanos a vivir con perspectiva eterna, pero a la misma vez con una obediencia radical ahora. Que no esperemos a mañana, que no esperemos al futuro, sino hoy es que tú nos llamas al arrepentimiento. Hoy es que tú nos dices: venid y caminemos a la luz de Jehová. Venid y caminemos a la luz de Dios. Tú nos estás invitando. Yo creo que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oh Padre, lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Rompemos con todo pecado, con toda cosa que haya diluido nuestro esfuerzo, nuestra atención, nuestra mente. Dios mío, rechazamos todo lo que no sea tuyo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Danos un corazón como el tuyo, que se compadezca del pobre, que ame la justicia, que ame la obediencia, adorarte con gozo y con alegría en todo lo que hacemos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya, 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 aleluya.